¿Crees que los ingredientes de la cocina mexicana que los médicos prohibieron durante décadas eran realmente dañinos? Piénsalo de nuevo. El pulque que prohibieron. El chile habanero que dijeron que destruía el estómago. El cacao amargo que advirtieron que era veneno. La chía que ignoraron por 500 años. La ciencia los prohibió. Las abuelas mexicanas nunca los dejaron de usar. Y ahora la ciencia tiene que admitir que las abuelas tenían razón. Estos son los 25 ingredientes mexicanos que los médicos prohibieron y que la ciencia acaba de demostrar que estaban equivocados. Dale subscribe porque esto va a cambiar la forma en que ves tu cocina para siempre. Ingrediente: el pulque. El pulque fue prohibido socialmente durante el Porfiriato cuando el régimen de Díaz favoreció la cerveza industrial importada sobre la bebida fermentada tradicional. Las clases medias y altas mexicanas del siglo XX lo asociaron con la pobreza y la ignorancia. Los médicos de mediados del siglo XX advirtieron que era antihigiénico, que causaba enfermedades gastrointestinales y que debía evitarse completamente. La ciencia ahora confirma que el pulque es uno de los probióticos naturales más complejos que existen en la gastronomía mexicana. El pulque contiene más de 16 cepas distintas de bacterias beneficiosas, Lactobacillus, Leuconostoc, Acetobacter, en concentraciones que superan a muchos yogures comerciales. La investigación de la UNAM publicada en 2019 confirma que el pulque tiene propiedades prebióticas y probióticas que apoyan el microbioma intestinal, fortalecen el sistema inmune y mejoran la absorción de nutrientes. El pulque también contiene inulina, un prebiótico soluble que alimenta selectivamente las bacterias beneficiosas del intestino, en concentraciones que no se encuentran en ninguna otra bebida fermentada comercial. Los pueblos del altiplano mexicano que consumían pulque regularmente tenían acceso a uno de los probióticos más complejos del mundo. La clase media que lo rechazó por parecer moderno pagó el precio con estómagos que nunca tuvieron esa diversidad bacteriana. Lo que prohibieron como antihigiénico era en realidad el probiótico más sofisticado de la gastronomía mexicana. Ingrediente 2. El chile habanero. El chile habanero fue advertido durante décadas como el ingrediente más destructivo que podía consumir un estómago humano. Los médicos mexicanos recomendaban eliminarlo completamente de la dieta de cualquier persona con gastritis, úlceras o problemas digestivos. Las advertencias eran categóricas. El habanero destruye la mucosa gástrica, causa inflamación crónica y debe evitarse absolutamente. La ciencia ahora confirma exactamente lo contrario. El capsaicin, el compuesto activo del chile habanero, tiene efectos gastroprotectores documentados. La investigación publicada en Critical Reviews in Food Science and Nutrition confirma que el capsaicin estimula la producción de moco gástrico que protege la mucosa del estómago. Inhibe la bacteria Helicobacter pylori responsable de la mayoría de las úlceras pépticas y reduce la inflamación de la mucosa gástrica en lugar de aumentarla. Los estudios epidemiológicos en poblaciones de México y Centroamérica que consumen chile regularmente muestran tasas significativamente menores de cáncer gástrico que las poblaciones europeas que no lo consumen. El habanero que los médicos prohibieron a sus pacientes con problemas estomacales era precisamente el ingrediente que podía estar protegiendo esos estómagos. Lo que prohibieron como destructor del estómago es en realidad uno de sus mejores protectores. Ingrediente 3. El cacao amargo sin azúcar. El cacao amargo sin azúcar. El chocolate de metate molido sin endulzar que las abuelas mexicanas usaban en el mole, en el champurrado y en las bebidas ceremoniales. Fue reemplazado masivamente por el chocolate industrializado con azúcar y lecitina de soya. Los médicos advertían que el cacao puro era demasiado amargo, demasiado graso, y que su contenido de cafeína lo hacía inapropiado para niños y adultos con problemas cardíacos. La ciencia ahora lo llama uno de los superalimentos más densos nutricionalmente que existen. El cacao sin procesar contiene flavonoides, epicatequina y catequina, en concentraciones que superan a los arándanos, el té verde y el vino tinto. Estos compuestos tienen efectos vasodilatadores documentados que reducen la presión arterial,
mejoran la función endotelial y reducen el riesgo cardiovascular. La investigación del Instituto Cuna en Panamá, que estudió a una población indígena que consume cacao sin procesar diariamente, mostró tasas de hipertensión y enfermedad cardiovascular significativamente menores que las poblaciones urbanizadas. El cacao amargo de metate que los médicos advirtieron como problemático era en realidad un cardioprotector que la industria farmacéutica aún no ha logrado sintetizar en pastilla con la misma efectividad. Lo que prohibieron como demasiado amargo era exactamente la parte más valiosa del chocolate. El azúcar que le pusieron encima era el problema real. Ingrediente 4. La sal de grano. La sal de grano sin refinar fue declarada idéntica a la sal de mesa refinada por décadas de medicina convencional. Los médicos insistían en que la sal era sal, sodio puro, y que cualquier diferencia era marketing. Las familias que preferían sal de grano eran consideradas víctimas de superstición culinaria sin base científica. La ciencia ahora confirma que son fundamentalmente diferentes. La sal de grano sin refinar contiene hasta 84 minerales traza, magnesio, potasio, calcio, hierro, zinc, selenio, que el proceso de refinamiento de la sal de mesa elimina completamente. El magnesio en la sal de grano modula la forma en que el cuerpo procesa el sodio, reduciendo la respuesta hipertensiva que el sodio puro produce. El potasio contrarresta directamente los efectos del sodio en la presión arterial. La investigación más reciente en epidemiología nutricional sugiere que el problema de la sal no es el sodio, sino la ausencia de los minerales que naturalmente acompañan al sodio en la sal sin refinar, minerales que el proceso industrial elimina. Las comunidades mexicanas que usaban sal de grano de las salinas tradicionales, Guerrero Negro en Baja California, las Salinas de Colima, las Salinas de Oaxaca, tenían acceso a un equilibrio mineral que la sal refinada nunca puede ofrecer. Lo que los médicos llamaron superstición culinaria era en realidad sofisticación nutricional que la ciencia tardó décadas en entender. Ingrediente 5. El chicharrón. El chicharrón fue condenado como uno de los alimentos más dañinos de la dieta mexicana. Alta en grasa saturada, alta en colesterol, alta en sodio. Los médicos lo señalaban como causa directa de obesidad, hipertensión y enfermedad cardiovascular. Las campañas de salud pública mexicanas lo pusieron en la categoría de alimentos a eliminar completamente. La ciencia ahora tiene una historia más compleja. El chicharrón de cerdo bien preparado contiene principalmente ácido oleico, la misma grasa monoinsaturada del aceite de oliva, porque la fritura en manteca de cerdo convierte gran parte de la grasa saturada. Una porción de 30 gramos de chicharrón contiene aproximadamente 8 gramos de proteína completa, con todos los aminoácidos esenciales y menos carbohidratos que cualquier cereal de caja que los médicos recomendaban como alternativa saludable. La investigación en nutrición cetogénica, que ha ganado validación científica significativa en los últimos 10 años, identifica el chicharrón como uno de los alimentos más compatibles con metabolismos que necesitan grasa y proteína de alta calidad con mínimo carbohidrato. El chicharrón no era el problema, lo que lo reemplazó sí. Ingrediente 6. El amaranto. El amaranto fue prácticamente eliminado de la dieta mexicana durante la conquista española cuando Hernán Cortés lo prohibió porque era usado en ceremonias religiosas aztecas. Durante siglos fue ingrediente marginal. En el siglo XX, los médicos y nutriólogos mexicanos lo ignoraron completamente como fuente nutricional relevante. La NASA no lo ignoró. En los años 80, la NASA incluyó el amaranto en la lista de alimentos recomendados para los astronautas en misiones de larga duración por su perfil nutricional excepcional. El amaranto contiene proteína completa con todos los aminoácidos esenciales, incluyendo lisina, el aminoácido que más frecuentemente falta en los cereales, en concentraciones que superan al trigo, al arroz y al maíz. El amaranto también contiene escualeno, un compuesto con propiedades antioxidantes e inmunomoduladoras, en concentraciones que solo se encuentran en el aceite de hígado de tiburón entre los alimentos convencionales. Los aztecas que consumían amaranto regularmente antes de la conquista tenían acceso a la proteína más completa disponible en la agricultura mesoamericana.
La prohibición española no protegió a nadie. Empobreció la dieta de millones de mexicanos durante siglos. Lo que Cortés prohibió por razones religiosas y los médicos ignoraron por desconocimiento es hoy uno de los granos más estudiados en nutrición deportiva y medicina preventiva. Ingrediente 7. El huitlacoche. El huitlacoche, el hongo que crece en las mazorcas de maíz, fue declarado plaga agrícola en México y Estados Unidos. Los agricultores destruían las mazorcas infectadas. Los médicos advertían que era un hongo patógeno que debía evitarse. La mayoría de las personas que no crecieron en comunidades rurales mexicanas lo veían con repulsión. En Europa lo llaman trufa mexicana y lo sirven en restaurantes de alta cocina a precios de lujo. El huitlacoche contiene beta-glucanos, polisacáridos con propiedades inmunomoduladoras documentadas, en concentraciones comparables a los hongos medicinales asiáticos como el shiitake y el maitake. Contiene 18 aminoácidos incluyendo lisina y triptófano en proporciones que el maíz sin infectar no tiene. Sus compuestos fenólicos tienen actividad antioxidante superior a muchas frutas consideradas superalimentos. Las comunidades indígenas mexicanas que lo consumían cuando aparecía en sus milpas no estaban comiendo basura por falta de opciones. Estaban consumiendo el alimento más nutritivo que ese maíz podía producir. Lo que el mundo rechazó como plaga es hoy el centro de la investigación en alimentos funcionales de alta densidad nutricional. Ingrediente 8. El tejocote. El tejocote, ese fruto pequeño y duro que aparece en el ponche navideño, fue ignorado completamente por la medicina convencional mexicana como fruto sin valor nutricional significativo. Los médicos no lo recomendaban. Era simplemente la fruta del ponche. Los investigadores de la Universidad Autónoma de México descubrieron que el tejocote contiene pectina en concentraciones extraordinariamente altas, hasta un 25% de su peso en seco, y que esa pectina tiene propiedades quelantes excepcionales que se unen a metales pesados en el tracto digestivo y los eliminan del cuerpo sin ser absorbida. La pectina del tejocote fue estudiada específicamente como tratamiento complementario para la intoxicación por plomo en niños en comunidades mineras de México. Los resultados publicados en el Journal of the American College of Nutrition mostraron reducciones significativas en los niveles de plomo en sangre. El fruto del ponche navideño que nadie tomaba en serio nutricionalmente es en realidad uno de los quelantes naturales más efectivos que existe en la gastronomía mexicana. Bebías ponche de tejocote en Navidad y tu cuerpo eliminaba metales pesados, sin saber que lo hacía. Ingrediente 9. El chapulín. Los chapulines, tostados con chile y limón en los mercados de Oaxaca, fueron durante décadas símbolo de pobreza extrema y atraso cultural. Los médicos y nutriólogos los ignoraban completamente. Las clases medias mexicanas los rechazaban con repulsión. La FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, publicó en 2013 un informe declarando a los insectos comestibles como la solución más sostenible al problema de proteína global del siglo XXI. Los chapulines contienen entre 60 y 70% de proteína por peso seco, superando al pollo, al res y al cerdo en concentración proteica. Contienen ácidos grasos omega 3 y omega 6 en proporciones óptimas. Son fuente de hierro, calcio, zinc y vitamina B12 en concentraciones que pocos alimentos convencionales igualan. Y su huella de carbono por gramo de proteína es aproximadamente 100 veces menor que la de la carne de res. Lo que el mundo rechazó como comida de pobres es hoy el centro de la investigación en proteína alternativa que empresas de Silicon Valley intentan reproducir en laboratorio. Los mercados oaxaqueños que vendían chapulines tostados por generaciones tenían el suplemento proteico más eficiente, más nutritivo y más sostenible del planeta. Lo vendían en bolsas de plástico por 10 pesos. Ingrediente 10. La Jamaica concentrada. El agua de Jamaica en su versión concentrada fue advertida por médicos como bebida ácida que dañaba el esmalte dental y que podía causar hipotensión peligrosa. Las versiones comerciales diluidas y azucaradas eran preferidas como más seguras.
Un estudio publicado en el Journal of Human Hypertension comparó el consumo de jamaica concentrada con el medicamento captopril en pacientes hipertensos leves. El resultado: la jamaica redujo la presión sistólica en 11 puntos en promedio, comparable al efecto del captopril con significativamente menos efectos secundarios. Los antocianinas de la jamaica, los mismos pigmentos que le dan su color rojo, tienen efectos vasodilatadores, antiinflamatorios y antioxidantes documentados. La investigación del Instituto Nacional de Cardiología en México confirma que el consumo regular de jamaica tiene efectos cardioprotectores mensurables. El agua de jamaica concentrada que los médicos advertían como potencialmente peligrosa por su efecto hipotensivo es precisamente eso: un hipotensor natural que funciona. Para hipertensos es medicina. Para normotensos es hidratación con beneficios antioxidantes. Lo que prohibieron como demasiado ácido y demasiado potente era exactamente la dosis terapéutica que funcionaba. Ingrediente 11. El tamarindo con chile. El tamarindo con chile fue señalado por dentistas y médicos como una de las combinaciones más destructivas para la salud bucal y gástrica. El ácido tartárico del tamarindo más el capsaicín del chile más la acidez del limón. Una triple amenaza que los médicos recomendaban eliminar completamente. La ciencia tiene una historia diferente. El ácido tartárico del tamarindo tiene propiedades antioxidantes documentadas y efectos beneficiosos sobre el metabolismo de los lípidos. El tamarindo también contiene ácido hidroxicítrico, el mismo compuesto del Garcinia cambogia que la industria de suplementos vende a precios premium como auxiliar en el control de peso. La combinación con chile añade capsaicín que acelera el metabolismo y tiene efectos termogénicos documentados. La combinación con limón aporta vitamina C que mejora la absorción del hierro no hemo presente en el tamarindo. Lo que los médicos señalaban como triple amenaza química es en realidad una combinación antioxidante, termogénica y quelante que la confitería mexicana desarrolló empíricamente sin saber exactamente por qué funcionaba tan bien. Ingrediente 12. El aguamiel. El aguamiel, la savia dulce del maguey que se extrae antes de fermentarse en pulque, fue ignorado completamente por la medicina convencional mexicana. No era pulque fermentado ni era tequila destilado. Era simplemente el jugo sin procesar del agave que los tlachiqueros tomaban durante su trabajo. La ciencia ahora lo identifica como uno de los prebióticos naturales más potentes del reino vegetal. El aguamiel contiene fructóligosacáridos e inulina en concentraciones excepcionalmente altas, prebióticos que alimentan selectivamente las bacterias beneficiosas del intestino sin ser absorbidos por el cuerpo. Su índice glucémico es significativamente más bajo que el azúcar de caña, a pesar de su sabor dulce intenso, porque la fructosa de la inulina del agave se metaboliza de manera diferente a la fructosa libre. La investigación del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN confirma que el aguamiel tiene efectos prebióticos superiores a la mayoría de los suplementos comerciales de fibra prebiótica que se venden en farmacias. El jugo que los tlachiqueros tomaban entre corte y corte del maguey era el suplemento prebiótico más efectivo que existía a su alcance. Sin prescripción, sin farmacia, sin costo. Ingrediente 13. Los nopales crudos. Los nopales crudos fueron advertidos por médicos como fuente de bacterias y parásitos que debían eliminarse con cocción. La textura viscosa del nopal crudo generaba repulsión adicional. Los médicos recomendaban siempre cocinarlos completamente. La ciencia ahora confirma que cocinar los nopales destruye precisamente los compuestos más valiosos que contienen. El nopal crudo contiene pectina y mucílagos en su estado más activo, compuestos que tienen efectos hipoglucémicos documentados, que reducen la absorción de colesterol en el intestino y que forman un gel en el estómago que retrasa el vaciado gástrico y reduce el índice glucémico de todo lo que se come junto con ellos. La investigación del Instituto Mexicano del Seguro Social confirma que el consumo de nopal crudo antes de una comida reduce el pico glucémico postprandial en personas diabéticas de manera comparable a algunos medicamentos hipoglucemiantes orales. La cocción destruye una parte significativa de esos mucílagos activos. El nopal crudo con limón que los médicos advertían como peligroso era en realidad la forma más terapéutica de consumir el ingrediente.
Las abuelas que comían nopales crudos con limón y sal en ayunas tenían acceso al hipoglucemiante natural más efectivo de la cocina mexicana. Sin receta, sin farmacia, sin costo. Ingrediente 14. La hierba santa. La hierba santa fue advertida por médicos como hierba con compuestos potencialmente tóxicos que debían limitarse. El safrol, uno de sus compuestos aromáticos, fue clasificado como potencialmente carcinógeno en estudios con ratones en dosis masivas. Los médicos recomendaban evitarla especialmente en el embarazo. La realidad científica es más matizada. El safrol en la hierba santa está presente en concentraciones de partes por millón, cantidades infinitesimalmente menores que las dosis estudiadas en ratones. Los estudios epidemiológicos en poblaciones de Oaxaca y Veracruz que consumen hierba santa regularmente no muestran ninguna asociación con tasas aumentadas de ningún cáncer. Lo que sí muestran es que la hierba santa contiene compuestos con actividad antibacteriana contra Staphylococcus aureus y E. coli, propiedades antiinflamatorias documentadas y efectos relajantes del músculo liso que explican su uso tradicional para aliviar espasmos digestivos y menstruales. La hierba que los médicos advirtieron como potencialmente tóxica era en realidad antibacteriana, antiinflamatoria y espasmolítica. 3 propiedades farmacológicas que justifican completamente su uso culinario y medicinal tradicional. Ingrediente 15. El tequesquite. El tequesquite, la sal mineral volcánica que los aztecas usaban en la cocina antes de que existiera la sal de mesa refinada, fue declarado ingrediente sin valor por la medicina moderna. Los médicos lo ignoraban completamente. Era arcaísmo culinario sin justificación en la dieta moderna. La ciencia ahora confirma que el tequesquite es carbonato de sodio natural con propiedades que la sal de mesa refinada no puede replicar. El tequesquite alcaliniza el agua de cocción de manera que afecta la textura de los alimentos de manera única. En los tamales reacciona con la masa produciendo dióxido de carbono que crea una textura más esponjosa que ningún polvo para hornear industrial puede igualar. En las verduras preserva la clorofila mejor que cualquier otro mineral, porque neutraliza los ácidos que degradan el pigmento verde durante la cocción. El tequesquite también contiene magnesio, potasio y otros minerales, traza que la sal refinada elimina en su proceso de purificación. Lo que los médicos ignoraron como ingrediente primitivo sin valor es en realidad un mineral culinario con propiedades que la ciencia de alimentos apenas está comenzando a comprender completamente. Ingrediente 16. El piloncillo. El piloncillo fue señalado por los médicos como equivalente al azúcar refinada. Calorías vacías, índice glucémico alto, sin valor nutricional. Las campañas de salud pública mexicanas lo pusieron en la misma categoría que el azúcar blanca industrial. La ciencia hace una distinción importante. El piloncillo es azúcar de caña sin refinar que retiene las melasas naturales de la caña. Melasas que contienen hierro, calcio, potasio, magnesio y vitaminas del complejo B que el proceso de refinamiento del azúcar blanca elimina completamente para producir sacarosa pura. Una cucharada de piloncillo contiene aproximadamente el mismo número de calorías que una cucharada de azúcar blanca, pero con una fracción significativa del valor mineral de las melasas. El hierro del piloncillo es parcialmente hierro hemo, más biodisponible que el hierro no hemo de las fuentes vegetales. Las comunidades mexicanas que endulzaban con piloncillo en lugar de azúcar refinada tenían acceso a minerales que el azúcar blanca no provee. En dietas ya de por sí deficientes en minerales, esa diferencia era real y medible. Lo que los médicos igualaron con el azúcar blanca es en realidad superior en valor mineral en cada cucharada. Ingrediente 17. El atole fermentado. El atole de maíz fermentado, pozol agrio, tejuino, atole agrio, fue advertido durante décadas como bebida potencialmente insalubre producida en condiciones no higiénicas. Los médicos recomendaban el atole preparado con masa fresca sin fermentar como la versión segura. La ciencia de fermentación ahora confirma exactamente lo contrario. La fermentación natural del maíz activa bacterias lácticas que descomponen los fitatos, compuestos antinutrientes que bloquean la absorción de hierro, zinc y calcio.
El maíz fermentado tiene una biodisponibilidad de minerales significativamente mayor que el maíz sin fermentar. La fermentación también produce ácido láctico que actúa como conservador natural y prebiótico que alimenta selectivamente las bacterias beneficiosas del intestino. El pozol agrio de Chiapas, la bebida fermentada que los médicos advertían como insalubre, es en realidad más nutritivo, más digestible y más probiótico que el atole de masa fresca que recomendaban como alternativa segura. Lo que los médicos llamaron insalubre era más sofisticado que cualquier yogur comercial de la farmacia. Ingrediente 18. El escamol. Los escamoles, las larvas de hormiga del género Liometopum que se cosechan de las raíces del maguey, fueron durante décadas símbolo extremo de pobreza alimentaria. Los médicos no los estudiaban. La sociedad mexicana urbana los rechazaba completamente. En los restaurantes de alta cocina de la Ciudad de México se llaman caviar mexicano y cuestan más que el salmón noruego. Los escamoles contienen aproximadamente 35% de proteína por peso. Proteína completa con todos los aminoácidos esenciales. Contienen ácidos grasos esenciales en proporciones óptimas. Su textura cremosa viene de un contenido de grasa de alta calidad que incluye ácido palmitoleico con propiedades antiinflamatorias documentadas. La cosecha de escamoles es además completamente sostenible. Se recolectan sin destruir el nido y las colonias se recuperan naturalmente. Lo que el mundo rechazó como comida de pobreza extrema es hoy el ingrediente más codiciado de la alta cocina mexicana. Y nutricionalmente siempre fue superior a la mayoría de las proteínas animales convencionales. Ingrediente 19. La chía. La chía, las semillas de salvia hispanica que los aztecas usaban como alimento de campaña, fue ignorada completamente por la nutrición convencional mexicana durante siglos. Después de la conquista, casi desapareció. En el siglo XX, los médicos no la mencionaban. En 2009, la publicación científica que redescubrió la chía detonó una explosión global que la convirtió en el suplemento nutricional más vendido del mundo. La chía contiene más omega 3 que el salmón por gramo, más calcio que la leche entera por peso, más proteína que la mayoría de los cereales con perfil de aminoácidos completo, más fibra que el salvado de avena, y antioxidantes en concentraciones que superan a los arándanos. Los guerreros aztecas que marchaban con una bolsa de chía podían cubrir distancias extraordinarias con ese único alimento. No era superstición. Era el alimento de rendimiento más completo que la agricultura mesoamericana había desarrollado. Lo que la medicina convencional ignoró durante 500 años es hoy el suplemento nutricional más vendido en las tiendas de salud del mundo. Las abuelas mexicanas que todavía lo usaban en el agua fresca lo sabían antes. Ingrediente 20. El agua de masa en ayunas. El agua de masa, pozol sin cacao, masa de maíz nixtamalizado disuelta en agua fría, consumida en ayunas era la práctica del desayuno más básico en las comunidades indígenas del sureste mexicano. Los médicos modernos la advertían como nutricionalmente insuficiente y definitivamente inferior a cualquier desayuno moderno. La ciencia del almidón resistente, un campo relativamente nuevo, hace una evaluación completamente diferente. El maíz nixtamalizado contiene almidón resistente tipo 3, almidón que el intestino delgado no puede digerir y que llega al colon donde fermenta produciendo ácidos grasos de cadena corta, especialmente butirato, que es el principal combustible de las células del colon y tiene propiedades antiinflamatorias y antiproliferativas documentadas. Consumir masa nixtamalizada disuelta en agua en ayunas lleva ese almidón resistente directamente al colon sin interferencia de otros alimentos. Es una forma de alimentar el microbioma con precisión que ningún suplemento de fibra comercial replica exactamente. Lo que los médicos advertían como desayuno insuficiente de comunidades pobres era en realidad uno de los sistemas más sofisticados de alimentación del microbioma intestinal que existe en la gastronomía mexicana. Ingrediente 21. El achiote. El achiote, el pigmento rojo anaranjado que da color a la cochinita pibil, a los tacos al pastor y a cientos de platillos del sureste mexicano,
fue ignorado por la medicina convencional como simple colorante sin valor nutricional. Los médicos y nutriólogos no lo estudiaban. Era condimento decorativo, no alimento funcional. La ciencia ahora identifica la vixina, el carotenoide principal del achiote, como uno de los antioxidantes más potentes que existen en la naturaleza. La vixina tiene actividad antioxidante superior al beta-caroteno y a la vitamina E en pruebas de laboratorio. Tiene propiedades fotoprotectoras documentadas. Los pueblos indígenas que lo usaban para pintarse la piel no solo lo hacían por ceremonial. El achiote aplicado en la piel tiene actividad protectora contra los rayos UV comparable a algunos filtros solares modernos. La investigación más reciente identifica compuestos del achiote con actividad antiinflamatoria, antimicrobiana y potencialmente anticancerígena que la medicina convencional tardó siglos en estudiar porque lo descartó como simple colorante. El pigmento que colorea la cochinita pibil y los tacos al pastor no es decorativo. Es uno de los antioxidantes más poderosos que la cocina mesoamericana incorporó a su gastronomía hace milenios. Ingrediente 22. El guaje. El guaje, la semilla verde y plana de la acacia que da nombre a Oaxaca y que las abuelas oaxaqueñas mezclaban con sal en la piedra para hacer la salsa de guaje, fue ignorado completamente por la nutrición convencional mexicana. Los médicos no lo conocían. Los nutriólogos no lo estudiaban. Era ingrediente exclusivamente regional sin relevancia para la dieta moderna. El guaje contiene proteína completa con todos los aminoácidos esenciales en concentraciones que superan a la mayoría de las leguminosas convencionales. Tiene un perfil de aminoácidos especialmente rico en lisina y metionina, los dos aminoácidos que más frecuentemente faltan en las dietas basadas en maíz y frijol. El guaje también contiene compuestos glucosinolatos, los mismos compuestos del brócoli y el coliflor que la investigación oncológica estudia activamente por sus propiedades antiproliferativas. Las comunidades zapotecas que incorporaban guaje en sus salsas y guisos de manera regular tenían acceso a una fuente de proteína completa y compuestos bioactivos que complementaba perfectamente las limitaciones nutricionales del maíz y el frijol. Lo que la nutrición convencional ignoró como ingrediente regional sin importancia es en realidad uno de los alimentos funcionales más completos de la gastronomía oaxaqueña. Ingrediente 23. El tejate. El tejate, la bebida ceremonial de los zapotecos hecha con cacao, maíz nixtamalizado, flor de cacao y mamey, fue ignorado completamente por la medicina y la nutrición convencional. Era bebida folclórica regional sin relevancia para la nutrición moderna. La combinación específica de ingredientes del tejate resulta ser nutricionalmente extraordinaria. El cacao aporta flavonoides y teobromina. El maíz nixtamalizado aporta proteína biodisponible y carbohidrato complejo. La flor de cacao, Quararibea funebris, contiene alcaloides con propiedades adaptógenas que los zapotecos usaban específicamente para aumentar la resistencia al estrés físico y mental. El mamey aporta vitaminas A, C y B6 en concentraciones altas. La combinación fue diseñada por la civilización zapoteca no como bebida de sabor, sino como bebida de rendimiento. Consumida específicamente antes de los trabajos físicos más exigentes y de las ceremonias más largas. Lo que la medicina convencional ignoró como bebida folclórica regional era en realidad una bebida de rendimiento que una civilización de siglos había optimizado empíricamente para el trabajo físico intenso. Ingrediente 24. La flor de calabaza. La flor de calabaza. Esa flor amarilla y delicada que aparece en las quesadillas, en las sopas y en los tamales de la cocina mexicana, fue considerada por décadas un ingrediente meramente decorativo o de relleno sin valor nutricional significativo. Los médicos y nutriólogos no la incluían en ninguna guía de alimentación. Era simplemente la flor que sobraba cuando no había otra cosa que poner en la quesadilla. La investigación nutricional reciente confirma que la flor de calabaza es uno de los alimentos más densos en micronutrientes de la gastronomía mexicana. La flor de calabaza contiene vitamina A en forma de betacarotenos en concentraciones excepcionalmente altas, superiores a las de la zanahoria por peso fresco. Contiene riboflavina, niacina, ácido fólico y vitamina C, en proporciones que pocos vegetales verdes igualan.
Su contenido de calcio por gramo supera al de la leche entera. Las comunidades mexicanas que incorporaban flores de calabaza en su dieta regular, especialmente en la temporada de lluvias cuando abundan, tenían acceso a uno de los suplementos multivitamínicos más completos que produce la agricultura mexicana. Sin procesar, sin encapsular, sin precio de farmacia. Lo que los médicos ignoraron como relleno decorativo de quesadilla era en realidad el multivitamínico más accesible y más delicioso de la cocina mexicana. Ingrediente: 25. El epazote silvestre versus cultivado. Aquí está la distinción que nadie menciona. No es solo que el epazote haya sido ignorado. Es que el epazote silvestre, el que crece solo en los bordes de los campos y los patios sin que nadie lo siembre, tiene concentraciones de compuestos activos significativamente superiores al epazote cultivado en maceta o en invernadero. Los médicos que toleraban el epazote como costumbre folclórica sin valor lo evaluaban en sus versiones más débiles. El cultivado, el de invernadero, el que se consigue en los supermercados modernos. El epazote silvestre que las abuelas recogían en el borde del patio o en los terrenos baldíos era farmacológicamente diferente. La investigación del Instituto de Química de la UNAM confirma que el ascaridol, el compuesto activo antiparasitario del epazote, está presente en concentraciones entre 3 y 8 veces más altas en el epazote silvestre que en el cultivado, dependiendo del suelo, la altitud y las condiciones de crecimiento. Las abuelas que recogían el epazote silvestre del patio en lugar de comprarlo en el mercado no estaban siendo anticuadas. Estaban usando la versión farmacológicamente más potente del ingrediente. El conocimiento de dónde crece el epazote más potente, en qué temporada, en qué tipo de suelo. Ese conocimiento se está perdiendo con la generación que lo tenía. Y con él se va la versión más efectiva del antiparasitario, carminativo y antiinflamatorio más accesible de la cocina mexicana. Lo que los médicos toleraban como costumbre sin valor en su versión más débil era en realidad farmacología de precisión en su versión silvestre. Y esa diferencia nadie la está preservando. 25 ingredientes. 25 veces que los médicos se equivocaron y las abuelas mexicanas tenían razón. El pulque que prohibieron y resultó ser el probiótico más complejo de la gastronomía mexicana. El habanero que dijeron que destruía el estómago y resultó ser su mejor protector. El cacao amargo que advirtieron como veneno y resultó ser cardioprotector. La sal de grano que llamaron superstición y tiene 84 minerales que la sal refinada no tiene. El chicharrón que señalaron como basura nutricional y resultó ser proteína completa. El amaranto que Cortés prohibió y la NASA puso en el menú de los astronautas. El huitlacoche que llamaron plaga y Europa llama trufa mexicana. El tejocote del ponche que resultó quelar metales pesados. Los chapulines que asociaron con pobreza y la ONU declaró solución al problema proteico global. La jamaica que advirtieron como peligrosa y resultó ser hipotensor natural. El tamarindo con chile que llamaron triple amenaza y resultó ser combinación antioxidante y termogénica. El aguamiel que ignoraron y resultó ser prebiótico superior a los suplementos de farmacia. Los nopales crudos que dijeron que cocinar y resultó que crudos eran más terapéuticos. La hierba santa que advirtieron como tóxica y resultó ser antibacteriana y antiinflamatoria. El tequesquite que llamaron primitivo y tiene propiedades que ningún polvo para hornear industrial replica. El piloncillo que igualaron con el azúcar blanca y tiene minerales que el azúcar blanca nunca tendrá. El atole fermentado que llamaron insalubre y resultó más sofisticado que cualquier yogur comercial. Los escamoles que rechazaron como pobreza extrema y son hoy caviar mexicano en los mejores restaurantes del mundo. La chía que ignoraron 500 años y hoy es el suplemento más vendido del planeta. El agua de masa en ayunas que llamaron insuficiente y alimenta el microbioma con precisión que ningún suplemento replica. El achiote que ignoraron como colorante y tiene antioxidantes superiores a la vitamina E. El guaje que desconocían y tiene proteína completa con todos los aminoácidos esenciales. El tejate que ignoraron como bebida folclórica y era bebida de rendimiento optimizada por siglos.
la flor de calabaza que llamaron relleno decorativo y es el multivitamínico más completo de la cocina mexicana, y el epazote silvestre cuya versión más potente nadie está preservando. ¿Eso significa que los médicos eran incompetentes? No, significa que la ciencia avanza, y que cuando avanza frecuentemente confirma lo que las comunidades mexicanas ya sabían desde siglos antes de que existieran los laboratorios. Las abuelas mexicanas no tenían títulos universitarios, tenían algo mejor: generaciones de observación sin prejuicios sobre lo que funcionaba y lo que no. ¿Cuál de estos ingredientes te sorprendió más? ¿Cuál usaba tu abuela y los médicos le decían que era malo? Escríbelo en los comentarios. Dale like si este video le da la razón a tu abuela. Suscríbete a Así Nació, porque la próxima semana descubrimos más sobre lo que la cocina mexicana sabía antes de que la ciencia lo confirmara. Nos vemos en el siguiente.